Señores, vamos a ver las tres preguntas que nuestro equipo le formuló al doctor José Ricardo Taveras. Hablamos con él de la situación en Cuba, donde de manera muy sospechosa, hay ya por lo menos 6 generales que han muerto de manera repentina, sin que se sepa cuál es la causa de la muerte. En algunos casos pudiera decirse que tal vez eran gente ya entrada en edad, pero que se mueran al mismo tiempo y de corrido, después que se han iniciado unas protestas en ese país, sugiere otra cosa. Pero vamos a ver qué le respondió a nuestro equipo José Ricardo Taveras. Adelante. ¿Qué piensa de la muerte repentina y sin causas explicadas de 5 generales cubanos en coincidencia con periodo de inicio de las protestas que reclaman libertad, mejoras económicas y el fin de la dictadura comunista? En un régimen como el régimen cubano, este tipo de eventos siempre mueven a suspicacia, sobre todo por el contexto en que se producen. Son 5 generales, la mayoría de ellos en retiro. Cuando venimos a ver las causas de esas muertes, no están vinculadas al proceso que está viviendo el pueblo cubano. Sin embargo, el hermetismo con que el gobierno ha asumido ese anuncio llama la atención. Y nadie puede descartar la hipótesis posible de que de alguna manera ellos hayan sido parte de algún tipo de resistencia o de connivencia, vamos a decir, con las protestas que se han producido, y que se haya producido quizás su ejecución, entre comillas, como parte de un mecanismo de frenar que élites cubanas puedan estar inspirando ese tipo de protestas. Sin embargo, todo esto no pasa de ser simple especulación. Mientras tanto, el pueblo cubano, que es muy parecido al nuestro, ha asumido estas muertes en cierta medida como una comedia, porque todo lo que están pidiendo es que Díaz-Canel sea ascendido a general en la esperanza de que tenga una suerte similar. Esa es la reacción que se está viviendo en Cuba, y obviamente es apresurado a asumir una hipótesis de que esto esté vinculado a los eventos, pero no es descartable ni descabellado. Defensores del régimen cubano citan el bloqueo como la principal causa de la pobreza que arropa ese país, que tanto ha influido en el estancamiento productivo y que otros factores están presentes en la crisis económica y social de Cuba. El bloqueo siempre ha sido una bandera de la revolución cubana. Es la excusa ideal para todos los fracasos sistémicos que enfrenta la economía y el sistema de gobierno cubano. Siempre se han asumido esa bandera, siempre la han tenido, y creo que la van a seguir usando como la excusa fundamental de todos sus fracasos. La realidad es que la economía no funciona en la forma en que el sistema cubano prevé que funcione, donde todo está centralizado, absolutamente todo, donde todo está planificado y donde la iniciativa privada, que es el motor que mueve las economías del mundo, está castrada. Es como un carruaje. Todos los caballos tienen que ir alando al mismo tiempo, pero al mismo tiempo el carruaje tiene que tener sus engranajes, y cada pieza que mueve el carruaje debe estar funcionando conforme al objetivo, al destino que tiene en la movilidad del carruaje. Cuando la economía concentra la actividad en la cabeza de uno de los caballos y no reconoce el papel de las ruedas, del engranaje, en el funcionamiento
de la dinámica económica, pues obviamente está destinada a fracasar. Cuba no es el único país que ha sido sometido a bloqueo. Nosotros lo tuvimos cuando Trujillo, aunque por breve tiempo. Sencillamente, castrar la iniciativa privada, la posibilidad de que el negocio por cuenta propia, como ellos le llaman, pueda desarrollarse sin ser gravemente afectada la economía, sin que puedan ser sancionados con impuestos irracionales, es lo que realmente tiene postrada Cuba en los términos en que la tiene económicamente. Descarta cualquier tipo de intervención internacional en Cuba. ¿Cómo podrán los cubanos liberarse de las cadenas de un régimen con control absoluto de las instituciones castrenses y de todos los mecanismos de poder? Siendo el pueblo cubano un pueblo desarmado totalmente, la posibilidad de que Cuba se rescate a sí misma es muy difícil, sobre todo porque el ejército está en control de todos los medios económicos. El turismo, las empresas aéreas, las manejan, la hotelería, lo manejan básicamente las Fuerzas Armadas cubanas. O sea, los medios de producción están en manos de las élites de las Fuerzas Armadas cubanas. La esperanza de Cuba está en la solidaridad del mundo, que el mundo comience a hacer ver y a reclamar el anacronismo de ese sistema, y que la solidaridad con el pueblo cubano y el estímulo para que ese pueblo siga tirándose a las calles, y que el gobierno cubano sea enfrentado en la comunidad internacional por la violación de derechos humanos, es una parte de la esperanza que tenemos con Cuba. Al mismo tiempo, hay una segunda esperanza, y es que las bases sociales radicadas en las Fuerzas Armadas Revolucionarias cubanas, pues se levanten, porque Cuba tiene el precedente de la Revolución de los Sargentos, que en momentos en que el ejército, que las élites del ejército cubano durante la dictadura eso generó una dictadura que fue la de Batista, porque él fue que lideró en cierta medida la rebelión de los sargentos. Pero una rebelión de sargentos, una reedición de este tipo, tendente a dotar a Cuba de instituciones republicanas y democráticas, podría ser una salvación. Que las bases sociales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias se separen de la élite y que en alguna manera salgan a acompañar al pueblo cubano. Porque una intervención luce compleja, internacionalmente significativa, por el peso que podría tener Rusia en el enfrentamiento de esa política.